En el amanecer de la creación, antes de que las ciudades se alzaran y los imperios cayeran, había un jardín, no cualquier jardín, sino Edén. La morada de la inocencia, la belleza y la comunión inquebrantable con Dios. Ríos fluían como venas de plata, los árboles susurraban con vida eterna, y cada criatura se movía en armonía bajo la atenta mirada del Creador. La humanidad era pura, el mundo estaba sin mancha, y sin embargo, en aquel lugar sagrado una sombra se deslizó. No fue el rugido de un león, ni la embestida de un lobo lo que amenazó el paraíso, sino el silencioso silbido de una serpiente, suave, sutil y astuta, se arrastró al corazón de Edén no como un simple animal, sino como el vaso de la rebelión, la voz del engaño y la puerta por la cual la muerte entró al mundo. ¿Era solo una serpiente o era algo mucho más siniestro, un adversario antiguo cubierto de escamas? Esta noche descubrimos la verdad de la serpiente en Edén, su identidad, su misión y su poder perdurable sobre los corazones de los hombres. Más que una simple criatura del campo, la serpiente se convierte en espejo, símbolo y advertencia de la batalla cósmica entre Dios y las fuerzas de las tinieblas. Pero antes de adentrarnos en este misterio, tómate un momento para unirte a nosotros en este viaje. Dale me gusta a este video, compártelo con otros que tengan hambre de verdad y suscríbete a nuestro canal para que nunca te pierdas las revelaciones que traemos cada semana. Deja tus pensamientos en los comentarios abajo, queremos escuchar tus reflexiones, tus luchas y tus victorias mientras caminas en la luz de la palabra de Dios. Juntos emprendamos de nuevo el viaje al Edén. Edén fue más que una ubicación geográfica en el mapa de la memoria antigua. Fue el santuario de la creación, el punto de encuentro donde el cielo tocaba la tierra, donde el Creador caminaba en comunión con quienes llevaban su imagen. Cada río, cada flor, cada criatura era un reflejo intacto del orden divino. Adán y Eva no estaban vestidos con harapos de tela, sino con vestiduras de gloria, radiantes de inocencia. Sus corazones no conocían miedo, ni vergüenza, ni muerte. Toda la creación palpitaba con vida porque estaba sostenida por la palabra y la presencia de Dios. En este mundo perfecto, Dios puso un límite. En el centro del jardín se alzaban dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida era una fuente de comunión inagotable. El otro era una línea de separación, un límite sagrado. El mandamiento de Dios no era una restricción cruel, sino una prueba de lealtad, un recordatorio de que la verdadera libertad fluye solo de la obediencia. Comer de todos los árboles menos de uno era vivir en abundancia, y al mismo tiempo reconocer que Él solamente es Dios. En medio de esa armonía entró un intruso. El Génesis capítulo 3 lo describe con escalofriante sencillez. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. No se trata de un animal ordinario deslizándose por la hierba. La palabra astuta insinúa agudeza, una inteligencia peligrosa, una habilidad sutil para torcer la percepción. La serpiente no aparece como un depredador con colmillos listos, sino como un engañador con palabras afiladas como espadas. Su peligro no radica en la fuerza física, sino en el poder de la sugestión. Para los antiguos lectores, la imagen de la serpiente cargaba un peso simbólico profundo. En todo el cercano oriente, las serpientes estaban ligadas a ideas de caos, inmortalidad, sabiduría oculta y muerte. En la iconografía egipcia, la serpiente era enemiga del dios Sol Ra, levantándose cada noche para devorar la luz. En los mitos mesopotámicos, criaturas serpentinas encarnaban el desorden cósmico, y en la religión cananea las serpientes estaban unidas a cultos de fertilidad, mezclando la promesa de vida con el aguijón de la muerte. Para Israel, moldeado por esos ecos culturales, la serpiente en Edén no era un ser aleatorio. Representaba la rebelión misma, una ruptura del orden sagrado de Dios. Observa cómo opera la serpiente. No ruge para aterrorizar a Adán y Eva, ni ataca con veneno para herirlos. En cambio susurra. Su arma es la duda, envuelta en curiosidad. ¿Acaso Dios ha dicho? No es una negación abierta, sino una semilla de incertidumbre. La pregunta encierra una insinuación oculta. Tal vez Dios está reteniendo algo, tal vez su mandato es irrazonable, tal vez la verdadera libertad está fuera de su voluntad. Con esa sola pregunta, la quietud del paraíso tiembla. La serpiente aún no ha tocado el fruto, y ya los cimientos de la confianza se han estremecido.
La escena nos recuerda que las mayores amenazas a la fe rara vez son ruidosas y evidentes. Llegan en silencio, disfrazadas de razón, de curiosidad o incluso de sabiduría. En Edén, el enemigo no entró con una lanza, sino con una frase. No con fuerza, sino con un susurro. Y de ese susurro comenzó la mayor caída en la historia humana. Pero, ¿quién era realmente esta serpiente? ¿Podría la mayor tragedia de Edén haber sido provocada simplemente por un reptil? La Biblia nos invita a mirar más profundo. Al inicio, el Génesis describe solo a una criatura astuta, pero a medida que la escritura avanza, levanta el velo y revela la inteligencia siniestra que operaba detrás de esas escamas. El Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 no deja lugar a dudas. Aquel dragón gran, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La serpiente nunca fue simplemente un animal. Fue una máscara, un vaso, un portavoz de una voluntad más oscura. Satanás, expulsado del cielo, entró en Edén no como un león rugiente, sino disfrazado en la forma de algo ordinario, sutil e inesperado. Era el camuflaje perfecto para su engaño. Los profetas y los apóstoles conectan constantemente la serpiente edénica con la rebelión más amplia de Satanás. Isaías, capítulo 14, describe la caída de la Osrat, mañana, que se exaltó contra Dios, mientras que Ezequiel, capítulo 28, habla de uno que caminó entre las piedras de fuego de la presencia de Dios, pero que fue derribado por su orgullo. Estos pasajes revelan el trasfondo. Antes de Edén, Satanás ya se había rebelado contra el trono del cielo, incapaz de derrotar a Dios directamente. Recurrió a lo siguiente mejor: corromper la corona de la creación de Dios. Jesús mismo expuso la naturaleza de Satanás cuando dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Las palabras de la serpiente en Edén no fueron el parloteo de un animal, fueron las primeras mentiras registradas en la historia humana, pronunciadas por el mismo padre del engaño. Y nota cómo funcionó la mentira. Satanás no entró en Edén con blasfemia abierta contra Dios, no negó la existencia de Dios, ni lo maldijo abiertamente. En cambio, torció la verdad. No moriréis, susurró. La declaración era una media verdad. Adán y Eva no cayeron muertos en el instante en que comieron, pero oculta en esa media verdad estaba el veneno más mortal, la negación de la muerte espiritual, la insinuación de que la separación de Dios no tendría importancia. Fue una distorsión, no una negación, y eso la hizo aún más peligrosa. Esta es la esencia del engaño de Satanás. Las mentiras rara vez vienen vestidas de total oscuridad. Llegan mezcladas con luz, apareciendo razonables, atractivas, incluso empoderadoras. La serpiente ofreció a Adán y Eva no fealdad, sino belleza, no desesperación, sino supuesto esclarecimiento. Seréis como Dios. Fue el mismo pecado que causó la caída de Satanás, el orgullo, la lujuria por la divinidad, la negativa a permanecer como criatura bajo el Creador. Aquí vemos el deseo más profundo de Satanás, la adoración. Desde el principio no buscó meramente herir la creación de Dios, sino redirigir su devoción. Isaías, capítulo 14, registra su ambición: subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Ese hambre de adoración lo arrojó del cielo y lo llevó a Edén. Los árboles y animales del jardín no eran su objetivo, los corazones de Adán y Eva sí lo eran. En su obediencia a Dios, él veía resplandecer la imagen divina. En su adoración, escuchaba ecos de la gloria que codiciaba. Corromperlos era desfigurar el reflejo de Dios en la tierra. A través del silbido de la serpiente, Satanás plantó rebelión en el suelo de la inocencia. Con una sola sugerencia transformó la confianza en sospecha, la comunión en fractura y la vida en muerte. La serpiente fue más que un reptil, fue la voz del adversario antiguo, el enemigo de las almas, quien desde ese momento libraría guerra contra la humanidad hasta su derrota final. El diálogo entre Eva y la serpiente es, sin exagerar, la conversación más devastadora en la historia humana. El choque no involucró espadas ni ejércitos, sino palabras cuidadosamente escogidas, sutilmente torcidas,
dirigidas directamente al corazón de la confianza entre la humanidad y Dios. Observa el método de la serpiente. Su primera táctica es plantar la duda. ¿Acaso Dios ha dicho? No es una acusación abierta, sino una semilla de sospecha cuidadosamente colocada. La pregunta sugiere que el mandato de Dios podría no ser claro, o quizá que es irrazonable. En ese momento, el carácter de Dios es silenciosamente puesto a prueba, y Eva es invitada a sentarse en juicio sobre su palabra. En segundo lugar, la serpiente pasa a la negación: no moriréis. Aquí la estrategia se agudiza. La serpiente contradice directamente al Creador, cuestionando su veracidad. Si la duda debilitó el fundamento, la negación ahora golpea la misma piedra angular de la fe, la confiabilidad de Dios. Si su palabra puede ser falsa en una cosa, entonces quizá no pueda confiarse en. Finalmente, la serpiente ofrece gloria falsa. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. No se presentó como rebelión, sino como iluminación. No como robo, sino como autodescubrimiento. El atractivo era sutil, porque permanecer meramente humano cuando la divinidad podía alcanzarse. La mentira era que la verdadera libertad estaba en la independencia y la verdadera grandeza en la autoexaltación. Esta triple tentación, duda, negación, deseo, forma un patrón que resuena a lo largo de la historia. Es la misma tríada que Satanás usó contra Cristo en el desierto: cuestionar la identidad, torcer la escritura, ofrecer reinos a cambio de adoración. Es el mismo patrón que susurra en los corazones humanos. Para Eva, la tentación se desplegó a través de la vista y del anhelo. El fruto era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Los sentidos y la mente se alinearon en un momento de debilidad. Ella extendió la mano, tomó, comió. Adán, estando con ella, no resistió, sino que siguió. Y con ese bocado la inocencia se quebró. La gloria que una vez los vestía se desvaneció, dejando la vergüenza. El sonido de pasos en el jardín, que antes era gozo, pronto se convertiría en terror. La muerte había entrado, no muerte física inmediata, sino la más profunda muerte espiritual de la separación de Dios. Es importante notar lo que la serpiente no hizo. No tuvo poder para tomar el fruto por sí misma, ni autoridad para forzar la mano de Adán o de Eva. No podía anular su voluntad. Su arma fue la persuasión, su campo de batalla la mente. Al ceder a su voz, la humanidad entregó el dominio que Dios les había confiado. La serpiente triunfó no por fuerza, sino por engaño. Su victoria no fue final, pero en ese momento fue devastador. Esto fue más que un simple tropiezo. Fue traición cósmica. Adán y Eva, portadores de la imagen divina, abandonaron su confianza en el Creador y aceptaron la palabra de la criatura. En ese instante, la serpiente ya no era solo un reptil, era entronizada como usurpador, gobernante de un mundo caído, príncipe de las mentiras que mantendría a la humanidad en esclavitud hasta que la promesa de redención rompiera su dominio. Pero la historia no termina en silencio ni en desesperación. En el momento en que Adán y Eva cayeron, Dios entró en el jardín no solo como juez, sino también como redentor. En el mismo acto de pronunciar juicio, declaró una profecía que resonaría a lo largo de toda la Escritura. A la serpiente le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Génesis capítulo 3, versículo 15. Este único versículo ha sido llamado el protoevangelio, el primer evangelio. Es la semilla de la redención plantada en el suelo del juicio. En él, Dios revela que el triunfo de la serpiente no durará. Aunque ha herido a la humanidad, su propia destrucción es segura. La imagen es vívida. La serpiente puede herir el talón, un golpe doloroso pero temporal. Pero la descendencia de la mujer aplastará la cabeza, un golpe fatal e irreversible. La batalla está profetizada y el resultado está asegurado. La frase, descendencia de la mujer, es sorprendente en sí misma. A lo largo de la Biblia, las genealogías trazan las líneas a través de los hombres, y sin embargo aquí la promesa se ancla en la mujer. Esto señala hacia el nacimiento virginal de Cristo, quien vendría no por la semilla del hombre, sino por el Espíritu de Dios, rompiendo el ciclo del pecado heredado. Ya en Edén, la sombra del Mesías se proyecta sobre la historia.
Desde ese momento, la serpiente es más que un reptil. Se revela como la encarnación de la rebelión contra Dios. El engañador destinado a la derrota. Cada página de la Escritura lleva la atención de esta profecía. El asesinato de Abel por Caín, la opresión de Israel por Faraón, desafío de Goliat contra el pueblo de Dios, el exilio en Babilonia, el imperio de hierro de Roma, todos son poderes semejantes a la serpiente que buscan devorar, esclavizar y destruir, y sin embargo, ninguno escapa al destino pronunciado en Edén. El golpe aplastante que solo la descendencia prometida podía dar. Este versículo es el latido de la historia bíblica. Explica por qué el Antiguo Testamento está lleno de genealogías y promesas. ¿Por qué los profetas hablan de un libertador venidero? ¿Por qué los evangelistas anuncian con tanta urgencia el nacimiento de Jesús? De Edén al Calvario, la serpiente se desliza a través de la historia humana, susurrando mentiras y levantando imperios contra el pueblo de Dios. Pero sobre cada trono de rebelión cuelga esta promesa inquebrantable. Vendrá un Redentor, y cuando Él venga, la serpiente no será meramente resistida, será derrotada. La serpiente no desaparece después de Edén. Su sombra recorre las páginas de la Escritura, reapareciendo en momentos clave que revelan tanto el peligro que representa como la redención que Dios provee. Cada aparición profundiza el mensaje bíblico. La serpiente es más que un reptil. Es símbolo de los planes del adversario y del poder de Dios para vencer. En el desierto, Israel volvió a encontrarse con serpiente. Mientras murmuraban contra el Señor, serpientes ardientes invadieron el campamento, mordiendo al pueblo de modo que muchos murieron. Números, capítulo 21, versículo 6. Esto fue juicio visible, doloroso y mortal. Y sin embargo, en medio de la ira, Dios dio misericordia. Instruyó a Moisés que levantara una serpiente de bronce en un asta. Quienquiera que la mirara con fe sería sanado. Siglos más tarde, el mismo Jesús explicó el significado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Juan, capítulo 3, versículos 14 al 15. La misma imagen de la serpiente, antes un símbolo de muerte, se convirtió en un anuncio anticipado de salvación a través de la cruz. Los profetas también usaron la imagen de la serpiente para describir a las naciones y enemigos del pueblo de Dios. Isaías habló de Leviatán, la serpiente huidiza, la serpiente tortuosa, a la que el Señor matará. Isaías capítulo 27 versículo 1. Este lenguaje va más allá de los reptiles terrenales hacia fuerzas cósmicas de caos y rebelión. Identifica a la serpiente con poderes y reinos levantados contra el gobierno de Dios, recordándole a Israel que su lucha no era meramente contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales detrás de los tronos de los hombres. El Nuevo Testamento lleva la imagen a su clímax. En el Apocalipsis, la serpiente se desenmascara como el gran dragón, el mismo Satanás, que hace guerra contra la mujer y su descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. El adversario edénico no ha desaparecido, se ha vuelto global, dirigiendo imperios, engañando a las naciones y persiguiendo a los fieles. Y aun aquí la visión termina en esperanza. El dragón es arrojado abajo, el acusador silenciado, y el cordero reina victorioso. ¿Por qué serpiente? Porque su misma naturaleza encarna las cualidades del enemigo: sigilo, engaño, veneno, ataques repentinos y peligro oculto. Se mueven en silencio, se confunden con su entorno y atacan cuando menos se espera. Así es el camino de Satanás. Nunca obvio, siempre engañoso, siempre buscando inyectar el veneno del pecado en el corazón humano. Y aún así, de manera asombrosa, incluso esta oscura imagen es redimida. Cuando Jesús envía a sus discípulos, les dice: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo capítulo 10 versículo 16. La astucia de la serpiente, su conciencia, su alerta, su capacidad para percibir el peligro no se condena en sí misma. En cambio, Jesús transforma el símbolo. Lo que el enemigo usó para el engaño, Dios llama a sus seguidores a usarlo para el discernimiento. La astucia de la serpiente, despojada de malicia, se convierte en un modelo de vigilancia en un mundo hostil.
sabiduría sin maldad, alerta sin corrupción. Así, desde Edén hasta el Apocalipsis, la serpiente nunca es solo un animal. Es un hilo tejido a través de la Escritura, que señala la presencia del mal, la realidad de la guerra espiritual y el triunfo final de la redención de Dios. La serpiente en Edén no fue un visitante ocasional que desapareció tras la caída de Adán y Eva. Su estrategia, perfeccionada en aquella primera conversación, ha resonado a lo largo de todas las generaciones. La Escritura lo deja claro. La misma voz astuta que susurró en el jardín continúa buscando entrada en los corazones humanos hoy. Pablo advierte a la iglesia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol sabía que la batalla de Edén sigue en curso, que los métodos de la serpiente no han cambiado, solo los disfraces que la primera táctica de Satanás sigue siendo cuestionar la palabra de Dios. ¿Realmente significa la Escritura eso? En Edén, sembró dudas sobre el mandamiento divino. Hoy siembra dudas sobre la autoridad y la confiabilidad de la Biblia misma. La cultura a menudo vuelve a presentar la verdad divina como anticuada, restrictiva o abierta a reinterpretación. Lo que una vez fue claro en la palabra de Dios, ahora se tuerce con la insinuación de que la verdad es subjetiva, que cada persona puede definirla por sí misma. Su segunda táctica es la negación de la consecuencia. Seguramente Dios no te castigará. Así como la serpiente dijo a Eva que no moriría, así el enemigo susurra hoy que el pecado no tiene un costo real. El mundo moderno está lleno de filosofías que minimizan el juicio, distorsionan la santidad de Dios o descartan la responsabilidad eterna por completo. La mentira resulta atractiva porque elimina el temor a las consecuencias, pero deja a las almas sin preparación para la realidad de comparecer ante un juez justo. Finalmente, la serpiente ofrece una gloria falsa. Tentó a Eva con la promesa, seréis como Dios. Esa misma promesa alimenta innumerables ídolos modernos, la búsqueda de fama, riqueza, poder, placer o la ilusión de una independencia. El enemigo nos dice que podemos definir nuestra propia identidad, crear nuestra propia moralidad y trazar nuestro propio destino al margen de Dios. Es la misma tentación reempaquetada para una era moderna. El silbido es el mismo, pero el fruto ha cambiado. En Edén fue un árbol. Hoy puede ser una carrera que se convierte en ídolo, una relación que nos aparta de la fe, o la atracción embriagadora del orgullo y la autoadoración. La serpiente susurra a través del entretenimiento, la educación, los medios de comunicación e incluso la religión, cualquier vía donde pueda torcer la verdad y sembrar mentiras. El campo de batalla ya no es un jardín, sino el corazón y la mente humana. Sin embargo, es crucial recordar: la serpiente no tiene poder para obligar al pecado. Igual que en Edén, su fuerza radica en la persuasión, no en la compulsión. No puede arrebatar la voluntad de los hijos de Dios. Solo puede susurrar, distorsionar y tentar. La elección permanece con nosotros y creer la mentira o aferrarnos a la verdad. Por eso la Escritura urge continuamente a la vigilancia. La carta a los Efesios capítulo 6 nos manda a vestir la armadura de Dios no porque Satanás pueda vencer al pueblo de Cristo, sino porque sus estrategias sutiles pueden atrapar a los desprevenidos. Resistirlo requiere discernimiento, oración y un corazón anclado en la palabra de Dios. La serpiente en Edén fue más que un reptil, y su silbido aún resuena en cada época. Sus estrategias son antiguas, pero sus disfraces son modernos. La pregunta es si reconoceremos su voz y la silenciaremos con la palabra eterna de Dios. Volvamos a la profecía pronunciada en Edén, la promesa de que la serpiente heriría el talón, pero la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza. Esto no fue una vaga esperanza, ni una imagen poética. Fue un plan de batalla escrito en la historia misma. Y en el Calvario, ese plan alcanzó su clima. En la cruz, Satanás hirió a Cristo con todo lo que tenía. El veneno de la serpiente corrió a través de la traición, la burla, el azote, los clavos y las espinas. La furia del infierno parecía prevalecer mientras el Hijo de Dios colgaba suspendido entre el cielo y la tierra. El talón fue herido tal como se había anunciado,
y sin embargo lo que parecía derrota fue en verdad la ruina de la serpiente. Al entregarse a la muerte, Cristo desarmó a los poderes de las tinieblas. Lo que Satanás pensó como una herida mortal se convirtió en el mismo acto por el cual su cabeza fue aplastada. Pablo expresa este misterio en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue solo un instrumento de ejecución. Fue un trono de victoria. Al morir, Jesús rompió las cadenas del pecado. Al resucitar, destrozó el dominio de la muerte. El arma de la serpiente se volvió contra él, su aparente victoria transformada en derrota eterna. La serpiente desde Edén en adelante nunca fue solo un reptil. Fue el engañador, el acusador, el asesino de almas. Y sin embargo, su derrota no vino por conquista militar ni por poder terrenal, sino por la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, el segundo Adán. Donde el primer Adán desobedeció en un jardín, el segundo Adán se sometió en otro jardín, Getsemaní, sudando gotas de sangre mientras oraba. No se haga mi voluntad sino la tuya. Donde Eva tomó el fruto de la autoexaltación, María, la humilde sierva del Señor, aceptó el fruto de la obediencia, hágase en mí según tu palabra. El contraste es deliberado, el cumplimiento inconfundible. Y cuando los susurros de la serpiente intentaron resonar en la agonía de la cruz, Cristo los silenció con una declaración final: consumado es. Con esas palabras, la guerra que comenzó en Edén alcanzó su punto de giro. La promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15 se cumplió. La cruz se convirtió en el golpe aplastante, y la tumba vacía selló para siempre el destino de la serpiente. Sí, su silbido aún resuena en el mundo. Todavía engaña, tienta y resiste, pero su autoridad está rota, su tiempo es corto, su fin es seguro. El Apocalipsis, capítulo 20, muestra el capítulo final. La serpiente, el dragón antiguo, arrojado al lago de fuego sin volver a levantarse jamás. Del jardín a la cruz y hasta la eternidad, la historia declara una verdad. La serpiente fue más que un reptil, pero Cristo es más que un hombre. Él es el Hijo de Dios victorioso, el aplastador de la serpiente. Para el creyente, la derrota de la serpiente no se limita al pasado distante, es una realidad continua. Lo que ocurrió en el Calvario no simplemente cerró un capítulo en la historia, abrió uno nuevo para cada seguidor de Cristo. Pablo nos asegura en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Nota el lenguaje. No solo bajo los pies de Cristo, sino bajo los pies de su pueblo. La victoria del Mesías se convierte en la herencia compartida de su iglesia. Por la fe, la mayor arma de la serpiente, el engaño, pierde su poder. Las mentiras se derrumban al ser confrontadas con la verdad de la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo, el veneno del pecado es neutralizado, incapaz ya de envenenar el corazón sin control. Y por la sangre de Cristo, los creyentes que una vez fueron esclavos del pecado son transformados en guerreros de luz, equipados para resistir al adversario. Los hijos de Eva, redimidos en Cristo, ya no son presas ellos mismos, son aplastadores de serpientes. Esto no es mitología antigua. Es el campo de batalla diario de la vida cristiana. Pablo nos recuerda en la carta a los Efesios, capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada tentación de comprometerse, cada susurro que cuestiona la bondad de Dios, cada distorsión de su verdad, es el silbido de la serpiente. La guerra espiritual no es una imagen dramática, es la realidad oculta detrás de las decisiones de cada día. Y sin embargo, el creyente no está indefenso. Dios ha armado a su pueblo con armas espirituales, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios, capítulo 6, versículo 17. Silenciamos las mentiras de la serpiente, así como Cristo lo hizo en el desierto, diciendo: escrito está. Con la oración, permanecemos vigilantes, resistiendo planes destinados a atraernos hacia el miedo o el orgullo. Con la fe, nos protegemos de los dardos de fuego de la acusación y la duda. Y con la sangre de Cristo, vencemos
Porque el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, declara: Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. La serpiente en Edén fue más que un reptil. Fue el adversario de Dios y del hombre, el padre de mentira, el engañador de naciones. Y así también, nuestra batalla hoy es más que un conflicto humano, es la guerra antigua entre luz y tinieblas, verdad y engaño, Cristo y Satanás. Pero la promesa aún permanece. En Cristo, todo creyente está destinado no a la derrota, sino al triunfo. El silbido puede seguir resonando, pero bajo nuestros pies, por el poder de Dios, la serpiente está siendo aplastada. Y así volvemos al jardín, no en desesperación, sino en esperanza. La serpiente se deslizó, el fruto fue tomado, la humanidad cayó. Y sin embargo, aún en el juicio, Dios habló de redención. A través de los siglos, el silbido de la serpiente ha intentado ahogar la voz de la verdad. Pero la descendencia ha venido, la cabeza ha sido aplastada, y la victoria pertenece a Cristo. La pregunta no es si la serpiente aún susurra. Lo hace. La pregunta es si escucharemos, o si nos aferraremos a la palabra de Dios, a la cruz de Cristo y a la promesa de vida eterna. Amigo, si este mensaje te ha conmovido, no dejes que pase como una sombra. Dale me gusta a este video, compártelo para que otros escuchen la verdad, y suscríbete a nuestro canal para más viajes a las profundidades ocultas de la Escritura. Comenta abajo, ¿qué escuchas en el silbido de la serpiente hoy? ¿Y cómo te ha dado Cristo la victoria? Gracias por ver, por buscar la verdad y por permanecer en la luz de la palabra de Dios. Hasta la próxima, camina en la fuerza de aquel que aplastó a la serpiente bajo sus pies.